Saludos amigos de este programa diario de 4. Hoy jueves 24 de mayo de este 2018. Fíjense una cosa, en el quinto partido para definir el ganador del baloncesto de la NBA, el mejor baloncesto del mundo anoche en Boston, los dos astros que por alguna causa, no crean ustedes, las cadenas internacionales revelan que son los más importantes en la cancha por cada equipo. El Rey y el criollo Alfred Horford. El Rey, ustedes saben quién es. Anotaron prácticamente, tuvieron más o menos los mismos resultados en sus actuaciones. Horford anotó 15 puntos y el Rey 16. Los rebotes más o menos los mismos, 10 rebotes y asistencias muy parecidas. O sea, el Rey bajó anoche al nivel de Horford. ¿Por qué pasó eso? Bueno, entre otras cosas, porque es evidente que los Celtas de Boston se crecen en su cancha y son capaces de someter a un hombre de un impulso, de una vitalidad. Ese hombre parece un terremoto en una cancha, el señor LeBron James. Lo controlan unos jóvenes ahí, novatos que han salido en defensa de Boston, lo controlan sorprendentemente en la cancha de Boston. Pero se vuelven muñecos de papel cuando se trasladan a Cleveland y el Rey impone sus normas de juego. Y eso es lo que ha estado pasando en estos 5 partidos. Boston gana en su cancha, Cleveland en la suya. Entonces, cuando se juega ahora en Cleveland, verán ustedes cómo entonces resurge de nuevo la figura del Rey, el LeBron y sus gentes. Todo proyecta que va a haber un 7º partido para la suerte de Cleveland y de LeBron va a ser en Boston. Si es que la serie se empata en Cleveland y no gana, porque se le fue arriba ya a Boston. Si Boston le gana a Cleveland, ganó la representación de la conferencia. Pero es interesantísimo ver cómo la casa influye. La casa influye aún en jugadores de la categoría de LeBron James. Se le considera el mejor de la época. Los demás se reducen ante la presencia de LeBron James. Bueno, mañana parte hacia la República Popular China la primera misión comercial, pero casi exploratoria, no obstante el alto nivel de esa misión. Esa misión evidentemente la va a presidir, nos parece a nosotros, por el ministro de Hacienda, por la importancia que tiene, porque es una misión esencialmente económica. Pero la voz política, la que seguro va a ser escuchada por todos los representantes del poder en China, va a ser la del ministro administrativo de la presidencia, que componen también, que forman parte de la misión. Irá también los ministros de Industria y Comercio y MIPYMES, importantísimo que esté ahí, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo. Además de representantes del CIRD en la República Dominicana, el señor Marius de León, que fue quien dio a conocer la información. Pero que no cunda el pánico por lo que le voy a decir. Ya se escogieron los proyectos que interesan presentar a los inversionistas, tanto del Estado como privados de la República Popular China. Quizás el más trascendente de todos es ofertarle la adquisición de un 49% de Punta Catalina. Una empresa que está en formación todavía. Por algo se había retrasado tanto. Uno no se explicaba por qué. Desde hace año y medio se estaban redactando los documentos y preparando todo para la constitución de la compañía. Es más, se nombró un administrador que estaría a cargo de esa compañía, que ustedes saben que se trata del señor Escuder.
pero no se ha constituido hasta el momento que sepamos la compañía. Esa compañía evidentemente que estaba esperando asociarse a grandes de verdad, no a pequeños y a los locales que se le menciona 200 millones de dólares, 150 millones de dólares y se le abre el pecho en dos bandas. No, a grandes de verdad, con experiencia de gestión. Es muy probable que esa representación del 49% que se le está ofreciendo a los chinos es con una importante participación en la capacidad de gestión también. Hay un concurso abierto por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado para gestionar la compañía. Un concurso abierto internacional, una compañía internacional que venga y sea la que dicte las normas y opere la central Punta Catalina, que son 2 plantas eléctricas de 360 megavatios cada una, alimentadas por carbón. Con todos los avances para controlar emisiones que se conocen para plantas de ese tipo, con todos los avances. Tecnología que viene de Estados Unidos, no de China. Partes mecánicas fabricadas la mayoría en los Estados Unidos por la más grande de todas, General Electric. Calderas y turbinas también de presencia norteamericana. Calderas de Backup Wilcox, turbinas General Electric. O sea que lo que no es que los chinos vienen a cambiar el rumbo de las cosas ya tienen un rumbo y está a punto de llegar a su final. A ellos se les está ofertando para que tengan capital ahí y los méritos para sí. Quieren seguir en otros desarrollos energéticos que el país necesita, porque ya usted está presente en el país, tenga lo que se llama mérito ganado, derechos adquiridos. Sería de una gran importancia para el Estado Dominicano la presencia de capital de la República Popular China en Punta Catalina en una proporción de 49%. Pero que no cunde el pánico tampoco, porque vendrán quienes dirán que con eso se pone toda esa inversión en manos de inversionistas extranjeros y de gente con una capacidad de manipulación de negocios como los chinos, que muy alta capacidad. Pero acuérdense que Refinería Dominicana de Petróleo cedió un 49% de su propiedad a la estatal PDVSA de Venezuela y eso no ha significado nada. Refinería sigue siendo operada por los dominicanos y a PDVSA se le entrega su participación en los beneficios, nada más. Y se le consulta como una empresa que tiene experiencia en la extracción y refinación de petróleo, simplemente se le consulta. Es más, ni se le compra ya el petróleo crudo porque ellos no tienen para entregarlos a nosotros ya. No tienen. Han comprometido lo poco que producen, ha ido reduciendo considerablemente su producción. Y ni siquiera refinados pueden exportarnos aquí. Venezuela es un importador también ya de refinados. No produce todos los refinados que necesita. O sea, los derivados del petróleo. En Venezuela lo que se regala, asómbrense, es el gas natural, porque no tienen forma de usarlo. Lo regalan en estaciones del Estado para que no se pierda. Pero bueno, no quiero entrar en esa expresión de casi nulidad gerencial que representa el Estado venezolano en todas sus expresiones. Hay una segunda cosa que interesa que va a llevar esta misión a China, que parte mañana. Es una misión exploratoria, pero lleva un listado de lo que son intereses del gobierno dominicano. Que los chinos participen en el desarrollo, inversión y probablemente operación del superpuerto de Manzanillo. Manzanillo, grábense eso. También les van a decir que el segundo sería la tercera en orden que le interesa el tren de carga y pasajeros, Jaina, Santiago y ahora incorporando a Manzanillo. Esa es la tercera de las intenciones que llevan en la lista los dominicanos. Es de una importancia vital
esta visita de mañana, que no cunde el pánico, es exploratoria. Y es más, para que los empresarios dominicanos se tranquilicen, esa misión de altísimo nivel, están los ministros de Hacienda, ministro de Administrativo de la Presidencia, ministro de Turismo, ministro de Medio Ambiente, ministro de Industria y Comercio y MIPYMES. Esa misión lleva muy claramente la siguiente premisa al Estado y a los inversionistas chinos, para que se tranquilice el empresariado dominicano. No estamos interesados en acuerdos de libre comercio totales, al estilo del que tenemos con Estados Unidos y Europa, pero sí parcial. ¿Sabe lo que significa un acuerdo de libre comercio parcial? Que usted coge lo que quiere intercambiar y se lo ofrece al otro. Si el otro lo acepta, y casi siempre lo hacen. Esos tipos de acuerdos se estilan mucho, pero no son los amplísimos. Miren, el catapacio que rige el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Centroamérica debe superar las 5.000 páginas. Ahí está hasta la respiración, está condicionada. El documento que sirvió de asociación económica para con la Unión Europea, que por cierto es una continuidad de Lomé que se firmó en el 89, pero lo de Lomé, usted no se imagina el catapacio, los acuerdos, los protocolos que hubo que firmar y además sobrepasar para un acuerdo que en aquella ocasión era unidireccional, o sea, era de colaboración nada más de la Unión Europea, de una sola vía. A partir de este siglo, precisamente, ya no es de una colaboración, ya es de asociación económica, lo que quiere decir que es de doble vía, que nosotros también tenemos que abrir mercados, darle posibilidades a la Unión Europea. Esta información debe sernos de mucho provecho, de mucha tranquilidad. Lo que va a esta primera misión es tan solo, lo dijo ayer el director del CIRD en el país, el señor Marius de León, que se le dio la información al periódico El Listín Diario. Esa es una exploratoria, porque muy pronto se presentará una segunda misión oficial con una visión mucho más amplia, porque incluso esta misión va a hacer contacto directo allá con las estructuras oficiales de la República Popular China para conocer lo que ha sido la experiencia acumulada por los chinos en los acuerdos de comercio que tiene con el resto de América Latina fundamentalmente, y sacar algún provecho de esa experiencia, quizás también con algunos países africanos. Por allá, por ese lado, en África, no hay mucha capacidad de lo que se llama contraparte eficiente. ¿Sabe lo que es una contraparte eficiente? Una mesa, una que tiene capacidad de discutir con usted y defender sus intereses. En América Latina la cosa cambia. Y de una región a otra muchísimo. Porque hay muchos en América Latina que negocian adocenados, bajo presión. Hay otros que no, que se sientan a la mesa y usted tiene que oírlo y tomar en cuenta sus planteamientos. Y creo que en esa condición está precisamente República Dominicana hace tiempo, no desde ahora, desde los tiempos de Balaguer, cuando al Estado se le oía como se le oye ahora. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Quería transmitirle, don Mozart, la importancia que tiene para los que están utilizando el servicio del teleférico. Mire, la gente sale alborozada. No es para menos. Y se están trasladando desde Los Minas, cruzan, es bastante distante. A Sabana Perdida. A Sabana Perdida. Para tomarlo. O sea, se ríen con la muela de atrás, lógicamente. Se sorprenden de una cosa. Esa es la idea también. Después que vengan los autobuses, que tengamos toda esa alimentadora. Yo estoy enteramente de acuerdo con que el teleférico inicie con 1 o 2 meses de antelación a la puesta en operación de las líneas 2B del metro. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay que ameritarlo. Esa es la obra del presidente. Y tiene que ameritarse, Mozart.
y tiene que ser vista como la realización de un gran esfuerzo de una administración que le dedicó dinero, tiempo y especial amor a eso. Yo creo en esas cosas. Las cosas no ocurren por casualidad. En la segunda línea B del metro, que va a ser importantísima, usted no se imagina la trascendencia que eso tiene, porque aquí estamos hablando de otra cosa. Es que tan pronto entren en operación esos 19 vagones que están previstos y 2 locomotoras nuevas, usted está en capacidad de transportar de 50 a 100 mil, agregarle 100 mil pasajes diarios al metro. Eso no es paja de coco. Entonces, el teleférico, para que no sea competido con el metro, es mejor que entre primero y que la gente le tome confianza, Mozart. Y algo más, que sea gratis. Y que vea que esa es una obra complementaria. Mire la rampa como se preparó para que entren incluso los minusválidos. Miren los montones de visitantes que ya tiene. Nosotros estamos dando lecciones en República Dominicana de cómo desarrollar infraestructuras básicas. Y no quería irme sin transmitirle lo siguiente, porque esa sí me la quiero yo anotar y usted tiene que ser consecuente conmigo en este caso. No te adelante, no sé lo que tú vas a decir. Pero tiene que ser consecuente porque conoce mi pensamiento hace muchos años. No me condiciones. Mire, por mucho tiempo, yo he venido diciendo, que la deuda dominicana no debe preocuparnos si la pagamos. Yo no he dicho eso. Que no debemos quitarnos el sueño, que lo que nos debe quitar el sueño es si somos incumplidores en el pago de principales intereses que comprometimos cada año. Y ¿sabe que ustedes quieren saber algo? Ni siquiera en tiempos de Hipólito Mejía, que fue cuando se presentaron las más graves dificultades de la economía dominicana, la República Dominicana se ha retrasado en el pago de principales intereses. Esto hay que decirlo como una gran realización de la República Dominicana y como uno de sus grandes méritos en todo lo que es el sistema financiero internacional. Miren lo que dijo este señor, porque yo quisiera que ustedes lo oigan de él, porque que lo diga yo, que lo vengo diciendo y nadie me lo creyó por mucho tiempo. Y usted oye decir a Consombra de Empresa, a la Asociación de Industria, usted oye decir a la Fundación Economía y Desarrollo, a los guruses del país, guruses, que hubo tiempo que decían que eso era impagable, que se iba a presentar, ya no, porque ya están bastante identificados con las políticas públicas y participan de ellas y en el gobierno. Pero esos señores como Andy Daguarre, Ariti Escudero y compañía, eso eran, lo que decían era lúgubre. Ahora le ha tocado nada más y nada menos a un hijo de un alto dirigente y fundador del PLD hacer lo mismo. Pero oigan lo que dijo el señor representante del PNUD en el país. No lo digo yo. Son 2 párrafos que le voy a leer, don Mozart, para que vean lo mucho en la vida que da ser coherente y no estar apegado a políticas de coyunturas. El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD en el país, Lorenzo Jiménez, no es dominicano, dijo ayer que el endeudamiento no representa ningún problema para los países siempre y cuando demuestren su capacidad de pago. Dijo que la República Dominicana es evidente que su economía es lo suficientemente solvente y que eso nadie debe dudarlo. Yo le diría que la deuda no es un problema siempre y cuando se pueda pagar. Es ahí donde está la clave. No hay un solo país en el mundo que no esté endeudado. El problema es si puede pagar o no. Y a mí me parece que al día de hoy nadie en su sano juicio cuestionaría la solvencia financiera de la República Dominicana, dijo el señor
representante del PNUD en el país. Yo creo que cuando se hace una afirmación tan severa, tan definitoria, tan firme, yo no creo que haya que agregarle más nada, ¿no, don Mozart? Así es. Buenos días. Yo no tengo mucha esperanza de que tragedias como la acontecida ayer en Santo Domingo Este, donde un vecino ultimó al propietario de un taller informal de mecánica y 2 trabajadores e hirió a un niño, no se vuelva a repetir en cualquier momento. Porque hechos de esta naturaleza, o sea, enfrentamientos así. Es un policía armado. Eso, yo, al margen de que sea policía, es un ciudadano de la República, un ciudadano que va a salir de su marquesina, no puede porque tiene un carro que obstruye el paso, discute con los mecánicos, se vuelve loco, porque es una locura, y le entra a tiro, mata a 3. Pero es un hecho que viene de lejos, una discusión entre el propietario del taller ese informal y los propietarios de la vivienda y algunos vecinos que también afectados por ese taller informal que opera en plena calle, en las aceras, y que estaba incluso en jurisdicción de justicia. Sí. 20 años, dicen, discutiendo eso. No hay plantado. Entonces, ahí hay varias cosas. Ahí hay varias cosas. Por eso digo, no quiero reducir ese hecho terrible, trágico, que es una tragedia para todas las familias, para la de los muertos, como para la de los agresores. Porque la gente, en medio de, cuando entra en este tipo de conflicto y pierde el sentido, la razón, hay que hacer algo con la toronja. No se da cuenta de que no solo lleva la desgracia al seno de esas familias, de los muertos, sino que también lleva su propia desgracia, porque eso deberán ir a la cárcel por mucho tiempo, pero además al seno de su propia familia. No, a la toronja hay que prestar atención, porque hace unos meses un señor mató a su ex mujer, a su marido, a la mamá de la mujer y a una vecina que estaba ahí. Sí, pero eso son otras cosas. En la toronja también. Sí, pero eso no, por eso no tiene. Ese barrio. Sí, pero no es solo por. No, ahora lo va a reducir a la toronja eso. No es una expresión de la sociedad. No es una expresión. Es una expresión. Sí. Eso se da. Por casualidad se dio eso así, se da tan cercano. Eso se da en todo el país. Y particularmente en el Gran Santo Domingo. Y se da por varias razones. La primera de las razones es el descuido y el desorden de las autoridades municipales del distrito de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Oeste, de Santo Domingo Norte. El Gran Santo Domingo. Autoridades tan irracionales e incompetentes como también autoridades policiales del Ministerio Público que no abordan ese tipo de situaciones comunitarias con la debida responsabilidad, con la celeridad, con la seriedad que eso amerita. Entonces, como aquí hay un desorden, como por ejemplo, usted se va a cualquier barrio de la capital y usted encuentra ese mismo escenario de gente que instala cualquier tipo de negocio, obstruye los pasos, lastima el ambiente, lastima a la familia, y usted no tiene dónde acudir. Porque tiene unas autoridades del ayuntamiento, de la alcaldía del distrito que está aquí, construyendo una candidatura para el 20. En eso está la alcaldía del distrito. Oye, lo que tú dijiste está hasta en barrios de clase media alta, esa práctica irreverente, irrespetuosa de los derechos. Construyendo una alcaldía para el 20. En eso es que está. En eso es que se está. Esto es un desorden. Es verdad eso.
Y no hay alcalde que le marche. Tanto el alcalde del distrito como el, ¿cómo que se llama la fiera? ¿Qué le dicen al de Santo Domingo Este? ¿Cómo es? No, el de Santo Domingo Este. La fiera, el moreno, el amigo. No, el cañero, el cañero. Al cañero. Cañero. El cañero. Santo Domingo Norte, todo eso es un desorden. Desorden, es un desorden. Porque están en otra cosa. Están en otra cosa. Esa es la jurisdicción del cañero, precisamente. Esa es la jurisdicción, es decir. Donde hubo el triste Sí, acontecimiento. es verdad, están en un desorden. Pero eso tú lo notas también y te vas a la comunidad de provincia, es lo propio. Que se instalan talleres y te obstruyen el paso. Sí. Y no hay manera. Porque es un desorden. En barrios de clase media Barrios alta. de clase media alta, aquí mismo en la capital. capital. ¿De qué estamos hablando? Porque el desorden es institucional. Ahí es donde opera el desorden. Y termina la tristeza, la tragedia en familias. Gente con ¿Qué cosa condiciones, con formación mínima, desesperada, angustiada. Esos hombres muertos en la calle llenos de vida. Una cosa terrible. Eso es brutal. Terrible. Y ahora tú vas a ver que nada, eso esperará su momento después y vuelve y se repiten escenas como esa tan trágica. Oiga, y los alcaldes siguen de irresponsables igualito. Igualito. Y las salas capitulares. Son alcaldes sin nivel. Construyendo proyectos presidenciales como el que le están construyendo el de aquí. Sí. Y otros buscando la forma de salir lo mejor beneficiado posible de sus alcaldías. Así es. Con muy particulares excepciones. Esa es la realidad, monda y lironda. Y termina en tragedia como esta. Entonces, 20 años con un tema de una discusión que no es por parqueo, pero parqueo, ¿de qué hay parqueo? No, por una violación flagrante a la norma de convivencia. Entre vecinos, coño. Sí, y a lo que se cree, leyes municipales. ¿Aquí existe eso? Pues no sé. Entonces yo no tengo, digo esto porque no, ¿cómo uno se queda callado frente a situaciones como esta? Algo hay que decir. Uno tiene que desconectarse de la agenda nacional, de situaciones importantes que está viviendo este país para echar hacia adelante, para ocuparse de este tipo de cosas, porque eso lastima la sensibilidad al país, al pueblo, a la gente del pueblo, que está sometida al descuido oficial, al desorden que hay en las alcaldías y al descuido que hay en el Ministerio Público y al descuido que hay en niveles de la justicia y en descuido que hay en la Policía Nacional. Porque eso se da a diario, Pedro. Uno tiene que contar hasta 10 para no discutir y que venga un tipo y te dé un tiro. Hay como 7.000 policías que forman parte de la nómina y no van a cuarteles. 7.000 que están en otras tareas. Pero bueno, solo quería, véanlo, si ustedes quieren, véanlo como un desahogo frente a esa triste, terrible tragedia de ayer ahí, donde se perdieron 3 vidas, se puso en riesgo otra, la de un niño. Dios mío. Y está la tragedia para ambas familias y para una comunidad entristecida, impactada, pero al mismo tiempo consciente esa comunidad de que hicieron todos los esfuerzos porque alguien lo atendiera de la alcaldía de Santo Domingo. Nadie lo atendió. En la fiscalía. En la fiscalía nadie lo atendió. Ellos fueron a presentar su queja. La policía fue ya cuando, con el hecho consumado. Entonces tómenlo como un desahogo nuestro, porque yo sé que eso... De nada vale. Sí, eso... De poco vale. Eso de poco vale. Pero otra cosa. Quiero pasar ahora a un escenario diferente, que es el escenario que se dio ayer con el teleférico.
Yo Qué estuve con los cosa dedos cruzados. Digo, memorable. déjame ver si la salvajada mediática que hay Hombre, qué va, ocasionalmente en el país no comienzan a inventar y de todo. Sí. La No, gente no pudieron. pero lo intentaron. Tal como tú dijiste, Poca gente. los hombres de los PRE pusieron el orden. Sí. Tal como tú lo advertiste ayer. El orden. Y la gente hoy recogen todos los medios, todos, que la gente está eufórica. Sí. Que esos vecinos merecedores de obras, como de esa y otras muchas obras, y de inversiones como esa, Mira el están público, eufóricos, están felices. Mira el público. Como dice la damita, que citan ahí, que dice esa damita, no, es que esto es maravilloso lo que pasa. Es que yo llegué, es que cuando yo me monté a las 6, dice ella, a las 6, y yo pude llegar tan temprano a mi trabajo, tan temprano. Eso le tomaba una hora y pico. Óyeme. Y varios carros de coche. Óyeme. Más de uno. Entonces yo te decía ahorita que ese traslado de gente de Los Vinas a Sabana Perdida para tomarlo. Para conocerlo. Eso, para conocerlo y tomarlo. Pero eso se va a dar luego cuando tengamos todo el circuito, cuando estén las guaguas alimentadoras de ese sistema allá, tanto Santo Domingo Norte como Santo Domingo Este, para dejar a la gente ahí. Porque es que hay gente que va a preferir salir de un punto distante en un autobús y colocarse en el teleférico y pagar ya un solo pasaje y trasladarse hasta el centro de la ciudad. También con metro. Con metro, por eso digo hasta el centro de la ciudad, que despacharse de allá y tener que coger varios autobuses o varios carritos. Entonces esa sí es eso sí reconforta a uno y eso sí anima a uno. Para que ustedes vean la importancia que tiene eso y por qué yo insisto. Porque enseña luz en que van a ver ustedes que, como dice Pedro, porque eso sí, eso hay que darle la ponderación. Hay que dejar que se amerite. Y que se amerite bien. Que se amerite ante el que la gente lo entienda. Entonces, la gente que tiene a su cargo la organización de esto, debe informar bien también de los horarios, porque como hay un horario preestablecido. Bueno, la gente llegaba después a las 9 y quería que le abriera la puerta. Pero para evitar ese tipo de cosas, vamos a poner unos horarios ahí para que la gente lo vea. Porque el problema es que cambian el lunes y cambian dentro de 15 días más. Bueno, pues se va cambiando al paso para que la gente se acostumbre a eso. Y lo conozca. Pero para que no le dejemos espacio a la especulación y a la maldad. Sí. A la especulación y a la maldad. Y al demérito. Ahí ayer estaban subiendo una cuestión, ahí yo lo vi, se fue la luz y se quedó en el medio. Digo yo, mira, ya me lo mandó un tipo, digo yo, esas son de las cosas que se hacen para desmeritar. Tiene su propio sistema. Que lo para y después... Pero por el amor de Dios, no hagan eso. Pero por eso les digo, hay que tratar de cerrar el paso a todo ese tipo de situaciones. Entonces vamos a disfrutar nuestro teleférico. Claro que sí. Y vamos a esperar la entrada. Vamos a veritarlo y después vendrá y luego vendrán inversiones. Y vamos a replicar lo otro. Miren, ese es el segundo tema que le quería tratar. Ahora, con relación a la visita del canciller Miguel Vargas Maldonado a Washington y su reunión cordial con un subsecretario, un altísimo representante. Para toda la región. El señor Chano. Sí, del Departamento de Estado, que él califica de muy cordial. Yo quiero hacer un señalamiento muy particular. Miguel Vargas Maldonado, que no es cualquier canciller. Recuerde que Miguel tiene un buen pedigrí, para llamarlo de alguna manera. En el campo internacional. En el campo internacional. Porque Miguel ocupa un puesto importante, de una entidad importante como es la Internacional Socialista, con vínculos muy estrechos con el establecimiento de los Estados Unidos. Fíjense de lo que estoy hablando, con el establecimiento.
No estoy hablando con republicanos o demócratas, no estoy hablando nada de eso. Ni con la familia tal y la familia tal. Que somos unidos a eso. Con las estructuras de poder. Amigos de los Clinton y amigos de los Bush. No. Con las estructuras con el establecimiento. De poder de los Estados Unidos. La estructura de poder de los Estados Unidos. Reflejada en toda la corriente política. Que se expresó ayer con ese reconocimiento legítimo y bien ganado a la memoria del doctor José Francisco Peña Gómez, porque fue un reconocimiento que hubo también al doctor José Francisco Peña Gómez que estuvo representado por Miguel Vargas en su condición de líder y presidente del PRD, Partido Revolucionario Dominicano, la viuda y los hijos del doctor, y dos de los hijos del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo les decía que esa reunión se producía en un contexto. Siempre tenemos que ver el contexto a los acontecimientos para poderlos entender. Y yo les planteaba que eso venía en un contexto con dos elementos fundamentales. Uno, el enojo expresado abierta y oficialmente por la embajada, por los Estados Unidos, a través del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, porque nosotros llegamos a un acuerdo con China Popular y rompimos relaciones con Taiwán. Y dos, porque también hay suspicacia, expectativa de cuál va a ser la posición de la República Dominicana frente a un evento que, como las elecciones de Venezuela, que fueron el pasado domingo, los Estados Unidos han encabezado el cuestionamiento severo a eso y han estado propiciando el desconocimiento a los resultados, al proceso y a los resultados electorales de Venezuela. En ese contexto es que se produce la visita de una misión de la República Dominicana encabezada por el canciller y conformada también por el embajador ante la OEA y al de Washington. Y al embajador en Washington. Es en esos dos contextos. O sea, eso usted no me lo puede conectar de esas dos situaciones. ¿Qué? Por un lado, en casos como estos, es natural que relaciones bilaterales o multilaterales que puedan tener las naciones, cuando se dan pasos que puedan de alguna manera crear algún tipo de incertidumbre, enojo, extrañeza, se puedan dar explicaciones entre socios comerciales. Si tú me pides información, yo te doy información. ¿Por qué tú hiciste por qué ese paso? Bueno, lo di, este paso lo di por esto y por otro. Eso es normal, eso se da. Eso puede darse. Aquí se ha procurado darle una connotación de que la visita del canciller a Washington era simplemente para ir prácticamente a arrodillarse hacia Estados Unidos. No es así, no es así. Entonces, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que es el canciller, dice, bueno, nosotros hablamos de temas de la región, de temas bilaterales, de trascendencia, y lo hicimos en forma muy cordial, dice el canciller nuestro. Entonces yo digo, qué bueno que se haya dado este tipo de intercambio entre el canciller de la República y las autoridades del Departamento de Estado a través de ese funcionario de alto nivel. Eso es muy bueno. Ahora bien, yo les voy a insistir a ustedes en lo siguiente. Debemos esperar. La decisión tomada con China es una decisión irreversible. Irreversible. Y mantiene el mismo entusiasmo del primer día, a pesar de los enojos de los Estados Unidos. Y va trabajándose como se está trabajando, y citaba a Pedro Cava,
la situación, la posibilidad de ya abrir espacio para acuerdos muy específicos, como es el que van a buscar o van a proponer esa delegación dominicana que va a... Primera oficial que visita mañana la que va a ir República a Popular China. Con una agenda. Con una agenda muy específica. De lo que le interesa al que Estado viene dominicano. dada desde antes, desde que comenzaron las discusiones para llegar al acuerdo. Y durante la gestión, en la cual tuvo una participación importantísima el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que estuvo en China haciendo contactos a ese nivel y adelantó más o menos áreas aprovechables para esos fines. Entonces nosotros debemos esperar que eso continúe su curso sin ningún tipo de problema. Lo de Venezuela, yo insisto también en que nosotros, los medios de comunicación, no tenemos por qué estarle trazando pautas a las autoridades, al presidente de la República, de qué es lo que conviene y qué es lo que nos podría hacer daño. De que si hace esto o si hace lo otro y que debe hacer esto, bueno, vamos a esperar porque de esa reunión ustedes pueden estar seguros que si hacía falta algún tipo de información o de detalle para tomar una decisión de cuál va a ser la postura de la República Dominicana frente a los eventos del domingo, o sea, frente a la reelección del presidente Nicolás Maduro, ya el presidente y las autoridades van a tomarla ahora con mayor tranquilidad, porque deberán tener la información y tomarán la decisión que entienda la administración, que es la responsable de conducirnos, porque es la que está al frente del Estado, verá cuál es la decisión que va a tomar. Y entonces, a partir de ahí, entonces nosotros veremos y evaluaremos y haremos los comentarios que tengamos que hacer, pero vamos a dejarle que el presidente de la República sea quien tome su decisión. No presionemos, no presionemos. Que él tome su decisión. Y él será el responsable de su administración de los resultados, sean de tales o de cuáles. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Héctor. Buenos días. Saludos, amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros. Hoy le adelanto que vamos a tener una conversación muy interesante con un gran amigo nuestro. Lo presentamos así. Todo el tiempo. Es vicepresidente de la República, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo un amigo nuestro de muchos años, una amistad que se fortalece con el tiempo. Me refiero al doctor Rafael Alburquerque. Vamos a estar conversando dentro de un momento, así que quédese con nosotros. Yo quería recrear, y quizás lo podamos hacer también con el doctor Alburquerque, el tema de la ley de partidos. Se llama ley de partidos y agrupaciones políticas, que después de una carta que el presidente Danilo Medina envió a los titulares del Congreso, en la que le solicitaba que una comisión bicameral conociera el proyecto, conociera la posibilidad de plantear algún tipo de consenso en razón de que había un peligro de que muriera el proyecto en la Cámara de Diputados, a no conseguir, ante la posibilidad de que no pueda conseguir la mayoría calificada que requiere este tipo de legislación. Claro que no se podía conformar una comisión bicameral, porque ya el Senado se había pronunciado a favor del proyecto como fue llevado a la Cámara de Diputados, pero sí se procuró complacer al presidente mediante la forma de que los senadores estuviesen en la comisión en calidad con voz y no con voto, y espero que se pudiera negociar una salida. No sé hasta dónde va la situación. Yo he definido muy humildemente, que ese proyecto tiene una infección. De origen, una infección. Es decir, fue con un problema que el comité político, con todo el respeto a mi querido amigo Rafael Alburquerque, a mí me parece que de manera irresponsable declinó en favor de los legisladores y no impuso su autoridad política. Claro que en el comité político hay una mayoría notable alrededor de una posición determinada y que quizás
aunque el comité político lo hubiese decidido de una manera, posiblemente por tratarse de un tema que la otra parte lo señala como de conflictivo en términos constitucionales. Y como es tradición que el comité político llegue a consenso en los temas que se si se hubiese producido el mismo escarceo en la Cámara de Diputados, bajo el alegato de su posible inconstitucionalidad, digo yo, y quizá por eso el comité político prefirió que se deslizara por esos senderos. Pero de todas maneras le provocó un problema al país, porque ese es un proyecto de largo alcance, es un proyecto de mucho impacto en la vida política, impacta sobre los partidos políticos y por consiguiente sobre la sociedad. Y era en un momento, suerte que la economía dominicana se mantiene robusta. Pero pongan ustedes un tema, en un momento en que, por ejemplo, una crisis económica se reflejara en el tipo de cambio y en niveles de inflación, y que esa infección llegara, combinado con el problema del petróleo, y que esa infección llegara, bueno, crea una crisis que, si no es una crisis política, es una crisis cercana a problemas. ¿Bien? Entonces, por eso se ha manejado así, más bien con un dejo de preocupación de la sociedad. A mí me parece que ahí es que los liderazgos deben crecerse, tanto el liderazgo del presidente Danilo Medina como del presidente Leonel Fernández. Y ellos, con su condición de estadistas, deben arrojar luz a un tema que no sea un acuerdo filisteo, pero sí un acuerdo prudente para la sociedad dominicana. Yo no sé si es bueno, porque ambos tienen razón a mi modo de ver. Los quienes proponen por ambas formas de realización de primarias tienen razón. Lo primero, la razón primaria, a quienes proponen las primarias abiertas se sustentan en el hecho de que después de las elecciones, de las primeras elecciones democráticas, la muerte de Trujillo, nunca los partidos políticos han podido garantizar elecciones internas democráticas. O sea, no han podido tutelar la democracia interna. No lo han podido hacer. Siempre ha habido problemas. Desde cuando profesor Juan Bosch no aceptó un vicepresidente electo en el seno del partido y dijo que prefería renunciar. Si no, le ponían el que él entendía que debía hacer. Desde ese momento hasta nuestros días ha habido problemas, por un lado. Y por otro lado, si es elecciones abiertas, entonces no hay necesidad de estar en ningún partido político. El partido político no tendría razón de ser, porque el militante es lo mismo que cualquier ciudadano. Serían dos elecciones iguales, nacionales, sin ninguna preeminencia de un sector de la sociedad que asume una conducta partidaria en procura de que se apliquen políticas públicas que ese partido, ese conglomerado, entiende que debe ser. Entonces, los dos tienen su bemoles, por consiguiente, lo que generan ambas es una infección. Cuidar la militancia, no el derecho al voto del ciudadano, también es un compromiso. ¿Es correcto eso? Es decir, si yo quiero ejercer las funciones políticas, yo tengo que ser un militante, por consiguiente tengo unos derechos especiales en una institución que también es bien, si bien es cierto que tiene un concepto o un arraigo de orden público. Los partidos políticos son instituciones de orden público, por consiguiente están sujetas a toda la normativa de la Constitución de la República en lo que se especifica los derechos ciudadanos. Si bien es cierto eso, pero también es cierto que se protege el tutelaje de los partidos que procuran políticas públicas, que procuran conducir el Estado, gente, grupos, como si fuera una institución de la sociedad civil. Tiene algún dejo de derecho privado o de derecho, no sé cómo llamarle a ese, muy sesgado, para decirlo de alguna manera. De todas formas, me dicen, ayer hablé con el diputado Merán, que va por buen camino eso. Y nueva vez el Partido de la Liberación Dominicana le ofrece o le puede ofrecer al país sosiego en el orden de la liberación, no alianza filistea, porque de eso no es que se trata de que la decisión sea lo mejor para el país, ni para el grupo A ni para el grupo B, sino que la decisión sea la mejor para el país. Ayer el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez,
se atrevió a decir que el presidente Danilo Medina no va a optar por un nuevo mandato. Tampoco ha dicho que sí ni no, es irrelevante el que un tercero lo diga. Lo que sí tiene que prevalecer en la República Dominicana, y lo digo por los ejemplos que hay en América Latina, y me voy a referir brevemente a eso, es el sosiego del partido oficial, en este caso. No hay duda de que el presidente Danilo Medina es el último de los presidentes progresistas que sobreviven a una política de un cerco de la extrema derecha, Así fundamentalmente de los Estados Unidos. En toda América Latina. Fíjense que con todo y que no nos guste o nos deje de gustar el presidente de Nicaragua, ¿cómo se llama? El señor Daniel Ortega y su querida esposa, que ambos se fueron. A los 7 hijos que tienen. A los 7 hijos y todo lo que usted quiera. Ganaron unas elecciones que no fue denunciada ante la OEA como fraudulenta ni de ninguna naturaleza, ni impuesta por ninguna cúpula militar ni de ninguna naturaleza. Claro, ha devenido en determinadas situaciones que irritan a la población, especialmente a los estudiantes en Nicaragua. Pero ¿qué pidió la iglesia, Pedro? Y eso es lo que yo quisiera que nos miráramos en ese espejo. Ya no en el espejo de Venezuela, que la torpeza del presidente Maduro se hacen olímpicas, pero no, en Nicaragua. En la conferencia episcopal de Nicaragua, muy tranquilamente pidió que la solución a la crisis de Venezuela sea por vía de unas elecciones lo más pronto posible. Es decir, un resultado de un ejercicio constitucional que tiene un plazo determinado, gústete o no te guste, de 5 años, se interrumpe porque ahí sí se puede interrumpir la Constitución, los derechos ciudadanos, el derecho al voto, porque no, entonces dice el secretario general de la OEA, que la solución es electoral. Y un estudiante previamente, obviamente no fue espontáneo, le dice al propio presidente, no, nosotros estamos aquí negociando su salida del gobierno. Así no se puede. Yo digo, este país no ha tenido otro problema, quisiera señalárselo a ustedes hoy, antes de que llegue el doctor Rafael Albuquerque Arcet a la silla de entrevista, que este país no ha pasado por esa experiencia, teniendo un gobierno democrático que acaba de establecer relaciones diplomáticas con China, y que Estados Unidos dijo que eso que pone en peligro la estabilidad del estrecho de Taiwán, que no se lo dijo a Costa Rica ni se lo dijo a Panamá. Nosotros no hemos pasado por un mal momento, auspiciado por sectores ultra conservadores de los Estados Unidos, porque la economía de este país marcha bien. Óiganlo bien. Oiga bien, porque la economía de este país marcha bien. La economía lo determina todo. Si nosotros tuviésemos un problema, a propósito, por eso siempre he llamado la atención de que el gobierno no le pone atención debida al tema del petróleo y que el gobierno no quiso trabajar el tema de la fiscalidad. Esos dos aspectos que son a tiempo. Esos son dos aspectos que todavía perturban el futuro inmediato de la República Dominicana en términos económicos y en términos políticos. En lo que a mí concierne, yo confío plenamente en el presidente Danilo Medina y en el presidente Leonel Fernández, de que deben conducir este país y evitar que este país tome siquiera mínimamente alguna de las infecciones de Venezuela y de Nicaragua. ¿Se entiende? Pero perfectamente. Muy bien. Don Héctor, ¿qué usted prefiere? ¿Hacer un comentario rápido, histórico, para darle paso dentro de unos momentos? Al doctor Albuquerque. No, pero lo puede hacer, porque usted va a pasar. Vámonos a un cambio. Y vamos al cambio. Y viene el doctor Albuquerque. Vamos a hacerlo así. Invitado tiene mucho rato yo esperando. Sí. Los días pasan y nosotros nos mantenemos firmes para llevarles las informaciones como todos ustedes merecen. Gracias por su sintonía. Y estas son las internacionales para el día de hoy. Rusia ha alcanzado 4 misiles nucleares desde un submarino. Son misiles balísticos intercontinentales Bulova y se han disparado de manera simultánea desde el Mar Blanco, en la costa noroeste. La operación se ha realizado con éxito según la Flota del Norte y los misiles han alcanzado sus blancos en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka. Esta es la primera vez que se lanzan tantos misiles desde estos submarinos, tras muchas pruebas fallidas en los últimos 10 años. No suelen programar demasiados ensayos
ensayos de este tipo porque son muy costosos y requieren un alto nivel de especialización de la tripulación. Los misiles Bulova para submarinos pueden alcanzar entre 8 y 9 mil kilómetros como máximo. Rusia tiene actualmente 3 submarinos estratégicos, como el que ha utilizado en este ensayo, equipados con tecnología de última generación. Están fabricando otros 5 y tienen planeado construir 6 más. La Comisión Europea ha presentado estas orientaciones de política económica por países, con especial atención a Italia, cuya deuda supera actualmente el 130% del PIB. El Ejecutivo Comunitario ha pedido una respuesta creíble para ajustarse a las normas europeas, es decir, mantener una deuda por debajo del 60% del PIB y un déficit fiscal por debajo del 3%. El mensaje político es claro: Italia tiene que seguir reduciendo su deuda pública, que es la segunda más alta después de Grecia. El nuevo gobierno de Italia tendrá que reducir la fuerte deuda, ya que el riesgo de inestabilidad financiera se puede extender a toda la zona euro. El informe ha puesto de relieve las preocupaciones sobre la economía italiana, aunque de momento la Comisión no tiene intención de abrir ningún procedimiento de penalización. Un muerto y varios heridos tras la explosión de una pirotecnia en Galicia. Explosión fatal en Tui. Una persona ha muerto y cerca de una treintena han resultado heridas tras la impresionante deflagración de una pirotecnia en este municipio cercano a Vigo. 2 de los heridos se encuentran en estado grave. La explosión, que tuvo lugar en un almacén clandestino de material pirotécnico, arrasó con todo en un radio de varios cientos de metros, derribando una decena de casas. El temblor fue en efecto salvaje. Se hizo notar en Vigo, situado a 30 kilómetros, e incluso en el municipio de Pollo, a 50 kilómetros. Varias dotaciones de bomberos se desplazaron a la zona junto con un equipo de TEDx encargado de evitar posibles nuevas explosiones. El dueño del recinto ya ha sido detenido por homicidio prudente, imprudencia y estragos. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego seguimos con más de Diario de 4.